unos programas preinstalados en cada uno de nosotros como seres humanos, por decirlo de una manera. Si lo vemos de esta manera así tecnológica, podríamos decir unas aplicaciones, ¿no? Hay unas aplicaciones preinstaladas en cada uno de nosotros. Y yo quisiera preguntar, ¿quiénes han sentido tristeza? ¿Quiénes han sentido tristeza alguna vez en su vida? Y el que no ha sentido tristeza alguna vez en su vida, hay que preocuparse, ¿no? ¿Quiénes han sentido alegría? ¿Quiénes han sentido ira? Debe ser como maduro, ¿ah? ¿Quiénes han sentido algún tipo de fobia o aversión? Aversión a algo, un rechazo así natural. ¿Han sentido un rechazo así natural a algo? Y si vemos, también hemos sentido miedo, ¿cierto? ¿Han sentido miedo alguna vez? No, porque yo estoy con el Señor y yo no siento miedo. Claro que sentimos miedo. ¿Verdad que sí sentimos miedo? Tristeza, alegría, asco. Son emociones básicas que, como les decía, vienen preinstaladas en cada uno de nosotros, y nos damos cuenta que tienen una función. ¿Por qué vienen preinstaladas? ¿Por qué el Señor permitió que en el cuerpo, en el ser humano, estas emociones conocidas como las emociones básicas? Si vemos, también hemos sentido miedo, ¿cierto? ¿Han sentido miedo alguna vez? No, porque yo estoy con el Señor y yo no siento miedo. Claro que sentimos miedo. ¿Verdad que sí sentimos miedo? Tristeza, alegría, asco. Son emociones básicas que, como les decía, vienen preinstaladas en cada uno de nosotros, y nos damos cuenta que tienen una función. ¿Por qué vienen preinstaladas? ¿Por qué el Señor permitió que en el cuerpo, en el ser humano, estas emociones conocidas como las emociones básicas vienen ya preinstaladas? ¿Por qué preinstaladas? Porque usted ve a un niño que a una corta edad, el niño se sonríe y se alegra. ¿Quién le enseñó eso? Es una sensación de seguridad y placer que él siente, que le da alegría. Ahora, esto tiene un porqué, y es porque estas emociones o emociones básicas tienen la función de ayudarnos a sobrevivir. Esas emociones que vienen preinstaladas, como la alegría, el miedo, la aversión o la fobia, son emociones básicas que vienen preinstaladas. Algunos dicen que son 6. Son 6 las emociones preinstaladas. Vienen ya de nacimiento, nacemos con eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de ellas? La función de ellas es, a través de los estímulos, ayudarnos a procesar ciertas peligrosos. Y naturalmente el cuerpo crea una alarma para que huyas de ahí, para que te molestes porque te dolió. Y hay personas que vienen con la parte de la sensibilidad al dolor alterada. Hay personas que soportan más dolor, se tiene un percentil muy alto de dolor, soportan mucho dolor, y es peligroso. Los niños que tienen esa aplicación alterada, es peligroso porque ellos pueden hacerse daño porque no están sintiendo el dolor. Entonces, las emociones básicas tienen un porqué. Originalmente son para ayudarnos a sobrevivir. ¿Sí estamos aquí? Amén.
¿Cuántos tienen esas emociones básicas? Alegría, ira, aversión, miedo. Tenemos esas emociones básicas preinstaladas. Ojo, hay disyuntivas con respecto a las distintas escuelas de psicología. Algunos dicen que son 4, otros dicen que son 5, otros dicen que son 6. Goleman dijo que son 6. Sin embargo, nosotros no vamos a entrar en las escuelas psicológicas de psicología para decir cuántas son. Lo que quiero es que estemos conscientes de que naturalmente venimos con unas emociones preinstaladas, que son emociones que nos hacen alertarnos ante ciertos estímulos para reaccionar y de esa manera sobrevivir. ¿Sí? ¿Amén? Ahora, hay algo interesante, que es que una vez que la emoción cumple su misión, es decir, ella me alertó, ella me llenó de adrenalina, ella me hizo interesante, que es que una vez que la emoción cumple su misión, es decir, ella me alertó, ella me llenó de adrenalina, ella me hizo sentir algo, yo reaccioné. Una vez que el estímulo pasa y el efecto del estímulo pasa, la emoción también pasa. Hay unas que duran un poquito, que todavía estoy caliente. Cuando la gente se pone brava, ¿no? Que todavía estoy molesto. Dame un momento. ¿A cuántos le ha pasado que ya la situación pasó, pero todavía tienen las orejas botando humo? Pero entonces, gradualmente, cuando ya el estímulo no está y dejas de pensar en el estímulo, la emoción va bajando y se disminuye. Ahora, hablamos de miedo. La sorpresa también es una emoción básica preinstalada. El miedo, ¿en qué ayuda? Nos anticipa ante una amenaza o peligro. La sorpresa nos da un sobresalto y asombra por lo desconcierto de lo desconocido. Por lo desconocido. El asco o la aversión crea un disgusto y un rechazo hacia algo que puede generar cierto peligro. La alegría causa un estado de bienestar y euforia, gratificación, y la tristeza nos hace introvertirnos, nos hace alejarnos, nos hace ensimismarnos por un estímulo también que recibimos negativo. Entonces vemos estas emociones básicas, amén, y vienen preinstaladas, ya no tenemos nada. Yo lo digo de una manera, el problema es por decirlo de una manera, realmente no es un problema en sí mismo, es que existen emociones complejas. Estas son las emociones básicas preinstaladas. Pero entonces los programas empiezan a combinarse, por decirlo de una manera, empiezan a combinarse, depende de los patrones de conducta y depende de los estímulos que usted va recibiendo a lo largo de su vida. Las emociones básicas empiezan a mutar y empiezan a convertirse, se mezcla la alegría con la tristeza. ¿Cómo? Se mezcla la rabia con el miedo y se mezclan ciertas emociones y da como resultado las emociones complejas. Dije emociones complejas. Entonces, por ejemplo, la vergüenza es una emoción compleja. La culpa es una emoción compleja. El placer es una emoción compleja. El orgullo es una emoción compleja. El entusiasmo, la ironía, arrepentimiento, indignación, frustración, aburrimiento, compasión, decepción, abandono, soledad, entusiasmo, agobio, preocupación, rechazo, sentir celos, resentimiento, dolor, rencor, odio, desesperación, melancolía. ¿Han sentido alguna de esas ustedes? ¿Han sentido alguna de esa lista de emociones complejas? Todos, ¿verdad? El que no lo ha sentido es porque es una persona que tiene una capacidad o le faltan capacidades. Porque todos los seres humanos desarrollamos las emociones complejas. Cuando vamos ya creciendo,
se van mezclando y vamos teniendo emociones complejas. Muchas veces las emociones complejas se dice que son producto de la sociedad o de lo que estás viendo en tu entorno, de los patrones conductuales que te están modelando. ¿Ok? Ahora, mis amados hermanos, la emoción surge ante los estímulos de la vida diaria y nos hacen actuar. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Es que las emociones, su función es cambiar la conducta. Cuando un estímulo llega, una emoción compleja surge y yo tengo odio y yo no lo voy a hacer. No lo voy a ayudar porque él sabe lo que me hizo. Surge una emoción compleja y automáticamente actúo producto de la emoción que surge. Si usted tiene un rencor, una emoción compleja allí almacenada, cuando llegue el momento, usted va a actuar en base a ese rencor. Si usted está desesperado, va a llegar un momento y usted va a actuar conforme, pero ¿qué te pasa? Cálmate. Una emoción compleja surgió. Si usted está decepcionado o decepcionada, ya no le importa nada, entonces ahora su vida la vive guiado por una emoción compleja que es decepción. Y hay emociones complejas que pasan incluso a otro orden de condiciones. Hay emociones complejas que se han convertido, han evolucionado hasta convertirse en una enfermedad mental, como la depresión, como la ansiedad, como el pánico. ¿Han escuchado algunas de esas emociones complejas? Que se han convertido en enfermedades. Y la gente vive sumido en el pánico. La gente vive o no vive, pero sí hay momentos en donde ¡pum!, el pánico toma el control y la persona pierde el control de su vida y empieza a actuar guiado por el pánico. Empieza a actuar guiado por la depresión. Empieza a actuar guiado por la ansiedad. ¿Han visto gente así? ¿Le ha pasado a alguien aquí alguna vez? Y resulta que las emociones complejas, como le dije, son producto de experiencias, son construidas, son formadas. Dicen algunos científicos, o la mayoría, que una de las cosas que nos diferencia de los animales es que los animales no tienen emociones complejas. Ellos tienen unas aplicaciones preinstaladas. Algunos le dicen, bueno, esas son sus emociones básicas. Y esas emociones básicas nosotros las conocemos como instintos. Porque las emociones básicas son instintivas, ¿sí? Ellas surgen por un estímulo para sobrevivir. Los animales tienen emociones básicas, lo podemos llamar emociones básicas, ¿no? Son instintivos. Algunos dirán, mira, pero yo creo que, oye, los perros sí tienen por un estímulo para sobrevivir. Los animales tienen emociones básicas, lo podemos llamar emociones básicas, ¿no? Son instintivos. Algunos dirán, mira, pero yo creo que, oye, los perros sí tienen emociones complejas, chicos, porque es que tú los ves que ellos. Sin embargo, dicen los científicos que lo que nos diferencia, una de las cosas que nos diferencia de los animales es las emociones complejas. Ya no son instintivas, sino que son emociones formadas por el entorno y por las experiencias. Mis amados hermanos, hoy quiero que veamos, y he titulado esta enseñanza, más fruto del Espíritu, menos emociones. Repítalo, más fruto del Espíritu, menos emociones. Dígalo de nuevo, más fruto del Espíritu, menos emociones.
Entonces vamos a ver cómo cada elemento del fruto del Espíritu nos va a servir para contrarrestar una emoción compleja tóxica. Porque hay emociones complejas saludables, pero hay muchas emociones complejas tóxicas. Emociones complejas que te están haciendo daño. Emociones complejas que te están haciendo reaccionar de una manera que no debes reaccionar. Emociones complejas que te están haciendo decir cosas que no debes decir. Emociones complejas que te están haciendo no hacer cosas que debes hacer, pero como tienes eso allí, esa emoción arraigada en tu corazón por un trauma, por una experiencia, por X, se formó por un patrón conductual, se formó la emoción compleja y está gobernando tu vida. Hoy vamos a ver cómo cada elemento del fruto del Espíritu nos va a ayudar a combatir estas emociones tóxicas y podamos decir: más fruto del Espíritu, menos emociones. El cristiano debe vivir más guiado por el fruto del Espíritu que por las. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a leer en Gálatas capítulo 5, desde el versículo 22 hasta el 25. Gálatas 5, del 22 al 25. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Escuchen con atención el 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Será que ahí en eso de crucificar la carne con sus pasiones y deseos están las emociones complejas? Las emociones tóxicas, las emociones dañinas, como el odio, el rencor. ¿Será que están allí en esas emociones complejas, en la carne, pasiones y deseos? Entonces los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son de Cristo aquí? ¿Cuántos son de Cristo aquí? Entonces los que son de Cristo han crucificado a la carne. Diga: he crucificado a la carne con todo y emociones complejas y pasiones y deseos. Entonces, si vivimos por el Espíritu, los que son de Cristo debemos vivir por el Espíritu. Los que son de Cristo, diga, debemos vivir por el Espíritu. Pero entonces muchas veces nos confundimos y creemos que vivir por el Espíritu es precisamente vivir emocionado. Hay gente que confunde el tema y dice: vivir por el Espíritu precisamente es vivir emocionado, es decir, vivir en una euforia, que es una emoción compleja, vivir en sentimientos, vivir de una manera predeterminada que no corresponde al fruto del Espíritu. Fíjense que dice: vivamos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos, es decir, obedezcamos, caminemos conforme al Espíritu, refiriéndose al fruto del Espíritu. Amén. Entonces vemos primero amor. Aquí la palabra amor, o el primer elemento, es un fruto. Hemos dicho muchas veces, los frutos es un fruto con varios elementos.
Y el primer elemento que se describe es el amor. Sabemos que el amor que viene de Dios es el amor ágape, es el amor incondicional, es un reflejo de que somos hijos de Dios. En primera de Juan 4, del 7 al 8 dice: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántos son de Dios? ¿Cuántos tienen el amor de Dios? Primera de Juan 4, del 7 al 8. Amados, amémonos los unos a los otros. El que ha nacido de Dios y conoce a Dios, ama. Si usted es nacido de Dios, usted es una persona que tiene el amor de Dios y una persona que irradia y comparte el amor de Dios, una persona que ama con el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué emoción compleja, qué emociones pudiésemos combatir o pudiésemos sustituir con el amor de Dios? ¿Frente a qué cosas pudiésemos aplicar el amor de Dios? El amor de Dios, y cuando hablamos del fruto del Espíritu, recuerden, no tiene que ver con emociones. Precisamente no tiene que ver con emociones, es algo sobrenatural, es un estatus dado por Dios de manera sobrenatural a través de su Santo Espíritu. Es algo espiritual, es una fuerza que no es humana, no tiene que ver entonces con emociones cuando hablamos del fruto del Espíritu. Entonces cuando hablamos de amor, no estamos hablando de esa abrazadera que nos da, de esa besadera, besuqueadera, ay qué lindo, y los kinestésicos, y está bien, ellos demuestran su amor así. Pero el amor incondicional de Dios es procurar el bienestar, bendecir incluso cuando no lo mereces, dar cuando no lo mereces, es sin condición, no tiene que ver con emociones, tanto así que dice: ama a tus enemigos. ¿Cuántos pueden amar a sus enemigos aquí? Por obediencia, levanten la mano todos, hermano, por favor. Amén, digan por fe, aunque se digan amén. Muchos no levantaron la mano porque está el choque del amor natural o el amor humano. Y yo digo, amar a tus enemigos. Oye, como yo voy a estar besando ese sinvergüenza que me hizo eso. ¿Cómo yo voy a estar abrazando a esa persona que es tan malvada? Es que es malo, ese es malo. Ok, tú también eres malo y Dios te perdonó, Dios te amó. Cuando te manda a amar a tus enemigos, no te manda a darle besos. Te manda a entender que por encima de lo que sientas, tú debes bendecirlo. Que por encima de lo que sientas, tú debes procurar el bienestar si en tus manos está. Debes procurar su bienestar. Que por encima de lo que sientas, si se te presenta la ocasión, en vez de patearlo, tú vas a ayudarlo. Por encima de lo que siento, porque si hablamos de lo que siento, oye, no es el tema, ¿no? Entramos en el fruto de la carne o en las emociones complejas, pero es realmente lo que queremos poner en contraparte. En vez de yo dejarme llevar entonces por una emoción compleja como el rencor, como el odio, como la amargura, como la falta de perdón, fíjense, falta de perdón, amargura, rencor, odio, emociones complejas que mucha gente están sumidas en cárceles emocionales por rencor, porque no han perdonado. Hay gente que no se ha perdonado a ellos mismos por errores que cometieron en la adolescencia. Hay gente que están atados con emociones complejas
porque no han podido perdonar a su padre, no han podido perdonar a su ex esposo, a su ex esposa, no han podido perdonar a su hijo, no han podido perdonar a su abuelo, no han podido perdonar a Hitler. Hay gente que no ha podido perdonar a Chávez, otros no han podido perdonar a Capriles. No. En serio, hermano. Y cuando dije Chávez, muchos saltaron. Ahí está una muestra de ello. Hay gente que cuando le nombran Chávez se espelucan rápido, eso se cambia, le cambia la cara. O cuando le nombran a Capriles, o cuando le nombran a Guaidó, les cambia la cara. No quiero nada con esos pi. ¿Verdad que sí es verdad? ¿Verdad que es cierto? Entonces, en vez de reaccionar ante estos personajes, llámese familiares, políticos, personas con las que tuvimos relaciones, y dejarnos llevar por el odio, dejarnos llevar por el rencor, dejarnos llevar por la falta de perdón, yo me voy a dejar llevar por el amor, diga. El que cubre multitud de pecados, el que cubre multitud de faltas, el que me salvó cuando yo no lo merecía. El amor incondicional de Dios va a ayudarme a afrontar estas emociones complejas. Y ahora yo no voy a tener raíces de amargura, porque yo por encima de lo que sienta, yo voy a amar. Diga, yo voy a amar. Diga, por encima de lo que yo sienta. Yo veo gente que se está resistiendo. No. Levante la mano y diga, por encima de lo que yo sienta, yo voy a amar a ese, a ese bendecido. Por encima de lo que yo sienta, yo lo voy a amar. Ay, Señor, yo lo voy a matar. No, yo lo voy a amar. Porque es que las emociones están allí. Yo digo, Señor, pero ¿cómo lo voy a amar? No es emociones, es obediencia. Es obediencia. Entonces, cuando llegue un odio por allí, cuando llegue una amargura, cuando te cueste perdonar, cuando tengas un rencor, como le llamamos los evangélicos, una yuca, una yuquita amarga allí en tu corazón, no te dejes llevar por esa yuca. Déjate llevar por el amor, que es fruto del Espíritu Santo. Amén. Diga, debo amar, no merezca, yo debo amar porque yo tampoco lo merecía. Entonces se va el rencor, se va el odio, se van las raíces de amargura, porque el amor hace la contraparte, fruto del Espíritu. Más fruto del Espíritu, más fruto del Espíritu, más fruto del Espíritu, menos emociones. Debemos vivir guiados por el Espíritu. Y hay gente que cree que vive guiado por el Espíritu. Ay, pero tienen la lengua larguísima. Viven espelucados y temblando. Ojo, estoy criticando es al que hace eso y no tiene amor. Al que hace esas expresiones y tiene odio en su corazón y vive guiado por el odio. Eso no es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es gozo. Segundo elemento, gozo. Se dice como gozo, o se conoce como gozo, para graficarlo de una manera. Repito, no tiene que ver con emociones, y siempre hay que recordarlo, porque gozo es alegría, y es que se grafica como una alegría profunda, como una alegría duradera, como un estatus de satisfacción perpetuo, que no se altera por las circunstancias. Ahí está la diferencia. La alegría, las emociones, acuérdense que las emociones son
una reacción a un estímulo. ¿Correcto? Las emociones son reacciones a estímulos. Es decir, yo bailo al estímulo. ¿Correcto? Las emociones son reacciones a estímulos. Es decir, yo bailo al son que me toquen las emociones, los estímulos. Si hay tormenta, yo bailo al son de una tormenta. Si hay alegría, si hay cosas positivas, yo tengo alegría. Entonces las emociones me hacen bailar al son de los estímulos. El fruto del Espíritu no tiene que ver con los estímulos, tiene que ver ahora con un estatus y con una dádiva sobrenatural. Es decir, esta alegría duradera, este estatus de satisfacción profundo, no es como la alegría que usted, ¡wow, qué alegría! Se dio, mira, prendió el carro y de repente se volvió a apagar. ¡Ay, Señor! ¿Y la alegría qué pasó? Se va rapidito, hermano. Por experiencia propia, lo del carro es un ejemplo. Encontré la falla, di en el clavo y de repente, wow, tú armas rapidito, cuando está todo armado, no prende. La alegría automáticamente, hermano, se va en picada, eso se desaparece. ¿Sí o no? Cuando le llega una noticia que, oye, como que pagaron, ay, mira, pagaron, y cuando te metes en la cuenta, cero. ¿Qué pasa con la alegría? Cuando ves la cuenta en cero, ¿qué pasa con esa alegría que te había dado la noticia de que habían pagado? Se convierte en tristeza automáticamente porque llegó otro estímulo, ¿sí o no? Porque la alegría, las emociones son por el estímulo. En cambio, el gozo, el fruto del Espíritu, no es por estímulo, es por una posición. Esta alegría profunda está en cero, Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una alegría más profunda que no tiene que ver con la euforia. Es un estatus de satisfacción y de saber que tu vida está segura en las manos del Todopoderoso. Y pase lo que pase, venga lo que venga, yo estoy bien. Aunque no lo entienda, diga, yo estoy bien. Ese estatus de satisfacción, de alegría profunda y duradera, lo conocemos como gozo. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Es decir, en medio de la prueba, yo tengo un gozo. En medio de la circunstancia difícil, en medio de la enfermedad, el gozo del Señor me fortalece porque yo sé que en sus manos estoy seguro. Venga lo que venga. Entonces, cuando venga la tristeza, cuando venga la depresión, cuando venga la desesperanza, usted y yo nos vamos a acordar, o usted y yo vamos a poder rebatir, vamos a poder darle un stop a esas emociones complejas, porque tenemos en nuestra vida, ¿qué? El gozo del Señor. Entonces, si usted tiene el gozo del Señor, ya no más depresión, diga, ya no más depresión. Ya no más tristeza profunda. Dígalo creyendo, hermano. Ya no más tristeza profunda. Ya no más tristeza profunda. Dígalo creyendo, hermano. Ya no más tristeza profunda. Porque en medio del dolor, en medio de la circunstancia difícil, en medio de la tormenta, yo voy a experimentar el gozo del Señor, diga. Entonces, ¿el cristiano va a sentir tristeza, sí o no? Lo que no va a dejar es que lo domine y se convierta en una emoción compleja, patológica. ¿El cristiano va a sentir tristeza? Claro, porque es que nosotros seguimos sintiendo. Lo que ahora es que la tristeza no va a mutar
hasta convertirse en algo que me tenga sumido en una cárcel llamada cuarto. Ahí no salgo del cuarto, no hago nada, no hablo con nadie, mi vida me cambió, ahora ya no soy igual. No, porque en medio de la circunstancia difícil voy a sentir tristeza, pero diga, la tristeza no me domina, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gozo, paz, un estado de tranquilidad que proviene de estar en armonía con Dios. La paz de Dios, Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no pueda seguir. Puedo tener paz en medio de la tormenta. ¿Qué locura es esa? Acuérdense, no tiene que ver con emociones, tiene que ver con una dádiva de Dios, tiene que ver con el fruto del Espíritu que está en los hijos de Dios. Entonces, pero ¿por qué tú estás tan tranquilo? Maestro, ¿no estás viendo que las olas están golpeando la barca? ¿Por qué estás tan tranquilo? Esa tranquilidad en medio de la tormenta que tuvo el Señor Jesucristo, hoy usted y yo la vamos a poder experimentar. Hoy usted y yo la podemos experimentar. Aunque las olas golpeen fuerte, aunque venga lo que venga, yo estoy tranquilo porque en Él estoy seguro. Yo tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente me va a decir loco. Claro, porque no lo entienden. ¿Por qué me dicen loco? Porque es una paz que sobrepasa el entendimiento. Es otro nivel. Tú no lo vas a entender. Y tampoco te lo voy a... No, sí se lo vamos a explicar. Sí se lo vamos a explicar. Pero no le metas mucha lógica, porque sobrepasa todo entendimiento. Te lo voy a explicar, pero para que también lo creas. Porque si le metes mucha lógica, no lo vas a entender, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque no tiene que ver con emociones, no tiene que ver con cosas naturales. Es un estado de tranquilidad por la certeza de saber que tenemos un Dios que pelea por nosotros, de que tenemos un Dios que ha ganado la batalla por nosotros, que tenemos un Dios que no te desampararé, que tenemos un Dios que nos ha dado promesas y Él es fiel. Su palabra permanece para siempre. Si Él lo dijo, aunque yo no entienda, hermano, pero eso se va a cumplir. Por eso yo estoy sobreguardado. Mi corazón y mi pensamiento está guardado con su paz. Entonces, cuando venga la ansiedad, emociones complejas, ansiedad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No puedo dejar de pensar en esto. No puedo dormir. Tengo una crisis de ansiedad. Empiezan pensamientos y mi cuerpo empieza a ser alterado neurológicamente. Se me empieza a subir los latidos del corazón, la frecuencia cardíaca. Empiezan un poco de síntomas a hacer mella en mi cuerpo, producto de una emoción compleja llamada ansiedad, llamado pánico. ¿Cómo enfrento el pánico? ¿Cómo enfrento la ansiedad? Incluso no voy a dejar que llegue el pánico, no voy a dejar que llegue la ansiedad a mi vida, porque diga, tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos que aprender a descansar en Él entonces. Si usted tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento, tenemos que aprender a descansar en Él. Pero es que no entiendo, es que se trata de que sobrepasa todo entendimiento.
Pastor, pero ¿cómo voy a estar con paz si no entiendo? Es que de eso se trata, que tú no eres el que tienes el control. Sobrepasa todo entendimiento. Para Él hay algo imposible. ¿Confiamos entonces que Él está obrando en nuestras vidas? Toca a tu vecino y decirle, entonces descansa. No es que te quedes de brazos cruzados, no es que te eches a dormir y no hagas nada, no es que seas negligente, no estoy mandando a la gente a abandonar los trabajos, no me malinterpreten, hermano. Estoy mandándolos a descansar en Dios. Es decir, a confiar que Él tiene el control. Y si Él tiene el control, todo va a estar bien. Amén. ¿Cuántos dicen que todo va a estar bien? Si el Señor tiene el control, todo va a estar bien. Si el Señor tiene el control, yo voy a estar seguro. Paz. Y cuando no lo entiendas, diga, sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué voy a estar entendiendo yo? Paciencia. Ay Dios, hasta aquí muchos han salido bien. Ahora llegamos a la paciencia. Ay, paciencia. Señor, dame paciencia. La palabra griega utilizada por paciencia en este pasaje es macrotumía. Macrotumía, que también se traduce como tolerancia o longanimidad. O sea, no es una paciencia que dice, ay Señor, dame paciencia. No, la paciencia que está aquí en el original también se traduce en algunas versiones como longanimidad. Y dice que es una que dice, ay Señor, dame paciencia. No, la paciencia que está aquí en el original también se traduce en algunas versiones como longanimidad. Y dice que es una paciencia sometida a largo proceso, es decir, a una larga espera. Es la capacidad para soportar largos tiempos sin perder la calma. Implica tener control de nuestras emociones en momentos de aflicción. Implica esperar pacientemente por periodos largos. Es decir, implica aguante. Yo tengo paciencia, pero la primera media hora. ¿Verdad que sí? Algunos tenemos paciencia. Yo tengo paciencia para esperarte la primera media hora, pero ya después de ahí es un abuso. Y cuando hablamos de las reglas, de la puntualidad, eso ya es otra cosa, ¿verdad? La gente tiene que ser responsable. Tenemos que aprender a llegar puntual. No estamos excusando la impuntualidad. Ahora estamos hablando de la capacidad para tener largos periodos en sequía, largos periodos sometidos a presión, largos periodos de espera, manteniendo la calma. Longanimidad. Yo no sé usted, pero esta es una parte difícil para muchos, para mí, porque pacientes, todo lo queremos de express, todo lo queremos rápido. ¿Cuánto tarda eso? Tarda 2 días, pero express tarda media hora. Dámelo express. Habilitado, eso es lo que tarda es un mes, pero habilitado tarda una semana. A lo mejor tarda el mismo mes, pero tú tienes la satisfacción de que lo habilitaste, de que no vas a esperar tanto. ¿Cuántos han visto gente así? En el espejo, ¿lo han visto? Y es que a veces caemos en la impaciencia. Hay gente que no cae en esto, pero sí lo vemos a diario, ¿no? Y la sociedad nos está impulsando. Imagínense, ahora hay verduras ya picadas
listas para lanzarlas al agua. Mano, ¿usted ha visto yuca ya pelada? Auyama ya pelada, congelada, nada más de lanzarla al agua. Eso es una cosa que tú dices. Eso se le contaba a una persona 20 años atrás y decía, no, es una locura, o sea, no hay cómo agarrar algo fresquecito, pelarlo tú mismo, tú ves de dónde viene, sí, tú mismo lo compraste, tú mismo lo escogiste. No. 5 minutos en el microondas y ya tienes pollo frito. Y cosas como esa que nos invitan a no esperar, a no ser parte del proceso. ¿A cuánto les gusta el pollo frito? No estoy diciendo que sea saludable, sino cuánto les gusta. Cuando tú haces un pollo frito y quieres hacer pollo frito a la broster, bueno, a la broster le echas su empanizado, toda la cosa, no voy a dar recetas aquí, podemos hablar de eso en otro momento. No voy a dar recetas aquí, podemos hablar de eso en otro momento. Lo empaniza, lo pasa por el huevo X y lo lanzas a fuego máximo y rápido porque quieres estar y le subes toda la llama y el pollo queda crujiente por fuera y tan jugoso por dentro que parece que todavía cacarea. ¿A cuántos les ha pasado con el pollo frito? Algunos por inexperiencia y otros por azarados, ¿no? A mí me pasó con la carne en vara. En Barinas me puse de ocurrente hacer una carne en vara. La montamos a las 8 de la noche. Eso lleva 5 o 6 horas de cocción. Y eran las 10, eran las 11 y yo, vamos a bajarla. Vamos a ponerla más cerquita, vamos a poner la leña más fogosa, vamos a atizar eso porque... Y apuré la cosa y quedó bien bonita por fuera, se veía bien cocida y jugosa por dentro. Eso no era término medio, eso era medio cocido y más crudo. Entonces, cosas como esas que nos pasan en la vida diaria por ser impaciente, es decir, por no querer esperar. ¿Tú sabes qué es esperar 6 horas? 8 horas, si tiene cochino. Esperar tanto. No, prefiero ir a comprarlo y que otro la hace. Pero la longanimidad habla de una capacidad para esperar largos periodos. Es decir, una capacidad de aguante, más allá de la paciencia. Se te acabó la paciencia, bueno, Señor, longanimidad. Aguanta. ¿A qué le podemos hacer frente con la longanimidad? A las emociones complejas como la impaciencia, la frustración, incluso la ira. Cuando llega la frustración, cuando llega la impaciencia, cuando queremos todo rápido, cuando estamos en un proceso, a veces estamos en procesos de parte de Dios, a veces estamos en procesos de parte de nosotros por desobedientes. Entonces queremos salir de los procesos. No, paciencia, longanimidad. Señor, ayúdame a aguantar. Pero Señor, quiero salir rápido de este proceso. ¿Cuántos quieren salir rápido de los procesos? Señor, ya pagué el tiempo, ahora quiero que me pongan. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. No, primero tienen que ser discipulados. Oye, ¿y cuánto dura el discipulado? No, el discipulado dura 5 años. No dura 5 años, el discipulado dura como un año, todos los niveles. Es corto, relativamente. Pero 1 año, yo tengo 200 años en el Evangelio.
capacidad para esperar, para pasar los procesos de pie. Aunque no lo sientas, aunque te dé de todo, aunque las emociones, pero yo tengo paciencia, porque si soy un hijo de Dios, tengo el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu tiene paciencia. Soportar dificultades y esperar con calma las promesas de Dios. Benignidad. La benignidad, vemos que la palabra griega que se utiliza para describir a la benignidad es kréstotes. No importa mucho. Lo que le quiero decir es que en el original lo que quiere decir benignidad se traduce también como benevolencia o gentileza, y la benignidad tiene que ver con el trato con amabilidad a los demás. Cuando se habla de benignidad, se habla de esa capacidad de tratar a los demás con amabilidad, de tratar bien, de tratar con gentileza a los demás. Una persona benigna que trata con compasión, incluso cuando nos ofenden. Ahí es que entra lo difícil, porque ay, qué bonito es decir buenos días, y cuando no te responden, he dicho buenos días. Es de que son sordos. Por eso es que la sociedad está como está, porque mira, los mismos maestros, o los mismos yo no sé quiénes, o los mismos X, una cuerda de maleducados. Usted trabaja aquí para qué, usted está aquí para el público, señora. Yo dije buenos días. Renuncie, porque para estar aquí con el sueldo que le pagan, mejor se va para su casa. Ahí tenemos que aplicar paciencia y benignidad, es decir, tratar con gentileza. Oye, la gente que atiende en los lugares públicos, ¿verdad? La gente que atiende en los lugares de atención al público deberían tener benignidad. Es decir, una capacidad para tratar con amabilidad. Porque es que hay gente que como que en la caja ponen al puente roto, que nadie lo pasa. En la puerta ponen es al tipo que, o la mujer que son chocantes. Señor, dales benignidad a los que trabajan en las puertas, en las cajas. Necesitan del fruto del Espíritu. Ahora, si usted es creyente y trabaja en un lugar de esos, ellos tienen excusa, ellos están en el mundo, ellos no tienen el fruto del Espíritu. Si usted es creyente y usted trabaja en una caja, usted trabaja en una puerta, usted trabaja con público, usted siempre, pero es que la gente, pastor, no, es que es una cosa seria, preguntan lo mismo una y otra vez. Benignidad, amabilidad, paciencia. Una capacidad para tratar a los demás con amor fraternal. En Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, honrándonos y prefiriéndonos los unos a los otros. Y es que en la iglesia, fíjense que aquí el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia, porque al parecer había gente que dentro de la iglesia no se trataba con benignidad. Gente dentro de la iglesia que no se trata con amor fraternal. Gente que dentro de la iglesia no se honran unos a otros, sino que se ven y, ay, ahí vino la hermanita esa. Allá va el que se cree que se la sabe toda. ¿Qué se cree ella? Mira quién está en la puerta. Ese hermano, es más, no lo voy a ni saludar. Cuando me vaya a echar el alcohol, voy a hacer así, sigo de largo, para que sienta que somos culebra. Da risa, hermano, pero uno se sorprende, chico, de esos casos que le cuentan de otras congregaciones, ¿no?
Hermanos, debemos tratarnos con amabilidad, debemos tratarnos con gentileza, debemos tratarnos con amor. Pastor, pero es que no lo paso, no me interesa. Pastor, pero es que no me importa. ¿Por qué no le importa, pastor? Porque es algo que va por encima de los sentimientos. Porque tenemos diferencia de caracteres, porque tenemos incompatibilidad de caracteres, porque somos personas distintas, porque somos personas con problemas, porque somos problemas con personas. Pero por encima de todo eso, se me manda a ser benigno. Por encima de lo que tú sientas, se te manda a ser gentil y amable. Benignidad, fruto del Espíritu. Nunca me responden los buenos días. Lo que provoca pero no es lo que provoca, es el fruto del Espíritu. Por encima de la emoción, muy buenos días, Dios les bendiga. Frutos del Espíritu, por encima de la emoción, muy buenos días, Dios les bendiga. Frutos del Espíritu, hermano, por encima de lo que sientas, sea gentil, sea amable, trate bien a los demás. Entonces, esas personas duras, crueles, amargados, que han dejado que esas emociones complejas, como la amargura, como la crueldad, como la dureza de corazón, se apoderen de su vida, tienen que aplicar benignidad. Y si es un hijo de Dios, tiene el fruto del Espíritu, y dentro del fruto del Espíritu está: pastor, pero es que yo soy así. Bueno, ahora en Cristo eres una nueva criatura. Y no estamos hablando de tu temperamento, no estamos hablando de tu carácter, estamos hablando ahora de lo que eres en Cristo. Y en Cristo eres una persona benigna, eres amable, eres gentil. Aunque te cueste, ese es el fruto del Espíritu. Diga amén. Aleluya. Entonces, cuando te venga esa amargura, cuando te vengan esas ganas de maltratar a la gente, recuerda, benignidad. Amén. Y la benignidad y la bondad se suelen confundir. Sin embargo, son dos cosas distintas. Cuando se habla de benignidad en el contexto de la palabra original, por eso se la mencioné, la benignidad habla de tratar con gentileza, de tratar con amabilidad, y la bondad habla de hacer actos por el bienestar. Es decir, la bondad, por otro lado, se centra en hacer el bien, en mostrar generosidad, en tomar medidas concretas. La benignidad, hacer sacrificios por ellos. Aunque no se lo merezca, aquí está este kilo de harina. Sin vergüenza. No, benignidad. Hacer acciones, es decir, ejecutar acciones concretas para ayudar. La palabra para describir bondad es agatosune. Como les dije, no somos griegos aquí ninguno, pero es como una referencia que se traduce como virtud, excelencia moral, y se demuestra al sacrificar nuestro tiempo, al sacrificar recursos, al sacrificar energía para satisfacer las necesidades de otro. Entonces la bondad se trata de tú ponerte en el lugar del otro y no solo tratarlo con amabilidad, que es benignidad, sino tú sacrificar algo de lo tuyo por verlo mejor a él. Oye, yo también tengo escasez de esto, pero agarre ahí, el Señor proveerá. Oye, está difícil la cosa, pero yo te voy a ayudar. Oye, yo te estoy viendo pariendo allí y no he visto a gente pariendo, obviamente usando la expresión coloquial de gente esforzándose por algo que no le da, y tú lo estás viendo allí de brazo. Oye, ¿qué te cuesta meterle la mano? ¿Qué te cuesta ayudarlo? ¿Qué te cuesta echarle un empujoncito? Si está a tu alcance. Oye, pero es que me voy a ensuciar. Bondad. No importarte que te vas a ensuciar, no importarte que te vas a retrasar, no importarte que te vas a cansar, no importarte que vas a invertir tus recursos. ¿Y cuánto te debo? No vale, somos vecinos.
somos familia, somos amigos. ¿Cuánto me vas a deber? No te preocupes. Pero si está en tu corazón, bondad, poner la benignidad en acción y procurar el bienestar del otro. Entonces, cuando llegue la malicia, cuando llegue la avaricia, cuando llegue la envidia, que son emociones complejas, porque la avaricia, esa es la que dice el del refrán que rompe el saco, nos lleva a no ayudar a nadie. Esa emoción compleja llamada avaricia nos lleva a siempre querer para nosotros e ignorar las necesidades de otro. Yo voy a agarrar para mí, y para mí, no me importan los demás. Entonces, cuando usted se ve atesorando mucho y ve a alguien allí a su lado con nada, pero usted corte con la avaricia. Fruto del Espíritu, bondad. Agarra tú también. Ten tú también. Te tiendo la mano. Cuando llegue ese sentimiento o esa condición compleja como la envidia, usted se va a despojar de envidia, usted se va a despojar de malicia, nos vamos a despojar de avaricia y vamos a vivir con bondad. ¿Cuántos bondadosos hay aquí? En Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Fíjense, Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Yo debo procurar estar haciendo el bien. Yo debo procurar hacerle el bien a todos. Y hace una salvedad, ¿no? Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, tengo una disputar a hacerle el bien a todos. Y hace una salvedad, ¿no? Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, tengo una distinción, una honra especial por tu familia de la fe. O sea, yo tengo que estar haciéndole el bien. No es que le voy a hacer el bien a la gente de la iglesia, pero a los demás les voy a hacer el mal. No, yo debo hacer el bien a todos. Ahora con la familia de la fe, más aún. Es decir, yo debo manifestar bondad. Voltea así. Dile contigo. 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 Yo debo manifestar bondad contigo. 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 Fe. El séptimo elemento que se encuentra es fe. Y cuando usted busca en distintas versiones, vamos a encontrar que incluso en la Nueva Traducción Viviente y en otras versiones, la palabra fe es sustituida por fidelidad. Si quieren, búsquenlo, los que tienen teléfonos allí que pueden comparar varias versiones. En vez de fe, hay versiones que dicen fidelidad. Porque es que esta palabra fe aquí se está refiriendo a la constancia en nuestras acciones y lealtad hacia Dios. Es decir, mi constancia, mi perseverancia en Dios, mi fidelidad, mi estilo de vida que depende de que yo estoy confiando en Dios. Mi estilo de vida, esa fidelidad, esa fe que me hace vivir de una manera y es fiel a Dios. Constancia en nuestras acciones de fe. Y dice, y lealtad hacia Dios. Es decir, yo soy leal a Dios porque yo tengo fe. Yo tengo esa fidelidad que me hace vivir constante, que me hace vivir consecuente a lo que he creído. Entonces esa consecuencia
ese estilo de vida consecuente en lo que crees, ese estilo de vida consecuente en lo que el Señor ha dicho, habla de fidelidad, habla de lealtad, habla de obediencia. Eso es fe. Y es la fe a la cual se está refiriendo el contexto. Entonces, cuando venga la incredulidad, cuando venga la falta de compromiso, cuando venga la desconfianza, usted y yo vamos a mantenernos fieles. Usted y yo nos vamos a mantener constantes. Ustedes y yo nos vamos a mantener arraigados a la fe que tenemos y que nos ha sido dada. Amén. Entonces, esa incredulidad, esas dudas, mis amados hermanos, diga: yo tengo fe. Es una certeza de que lo que el Señor ha dicho se va a cumplir. ¿Cuándo dicen amén? Mansedumbre frente a la soberbia, frente a la arrogancia, frente a la agresividad. Hay gente que son reactivos, o muchas veces, mejor dicho, no es que seamos así, sino que hay estímulos que nos llevan a reaccionar de manera agresiva. Hay estímulos que nos hacen reaccionar de manera soberbia, de manera arrogante. Y la palabra mansedumbre es una cualidad espiritual que se refiere a humildad. De hecho, otras versiones, en vez de mansedumbre, dicen humildad. ¿Sí? No entiendo mansedumbre, bueno, humildad. Es decir, una actitud, mira, humildad, humilde, a ras de piso, una persona que no se cree más que los demás, una persona con cordura, que piensa con cordura de sí mismo, docilidad, suavidad en nuestro trato con los demás. La mansedumbre se presenta en contraste a la agresividad y a la violencia. ¿Sí? Sean mansos y humildes, como yo, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, personas que son reactivos, personas agresivos, personas que no se pueden rozar, personas que no le pueden decir nada porque te meten una mano, porque saltan y te zumban algo. Ese tipo de actitudes que vienen incluso de emociones complejas, nosotros no podemos permitir que nos dominen. La soberbia, la arrogancia, la agresividad, la violencia no pueden ser emociones o actitudes que dominen a un cristiano, porque nosotros somos mansos. Nosotros somos humildes, diga, humildes. Somos mansos y humildes. Bueno, pastor, pero manso, ¿no? Sí, es verdad, no somos mensos, pero la actitud con que lo dice la gente normalmente no es precisamente de humildad. Humildes, mansedumbre. No somos reactivos, no somos violentos, no somos agresivos. Cuando dicen amén. Y la última característica o elemento es la templanza o dominio propio. En algunas versiones dice templanza, en otras dice dominio propio. Y es la habilidad para controlar. Esta como que engloba todo o concluye como que todo, porque el dominio propio nos ayuda a controlar nuestras emociones. El dominio propio te da la capacidad para tú no desbocarte, para tú no perder el control. Somos personas que nos mantenemos sobrios, no perdemos el control ante circunstancias, ante presión, ante estímulos, ante provocaciones, ante tentaciones. Tenemos la capacidad de sujetar la carne, porque las pasiones y los deseos han sido crucificados. Entonces el fruto del Espíritu me da dominio propio. No es que no aguanté y se lo dije.
¿Cómo que no aguantaste? O sea que tú no tienes dominio propio. Si no aguantaste, es porque no tuviste dominio propio. No me vuelvas a decir porque no voy a aguantar y ahí sí es verdad que es porque no tuviste dominio propio. No me vuelvas a decir porque no voy a aguantar y ahí sí es verdad que me voy a bajar de la cruz. Me voy a bajar de la cruz y yo era karateca. Nos vamos, ay, se va a poner la cosa fea, se va a poner la cosa fea. ¿Qué te pasa? Y ¡pum! Ya va, hermano. Templanza. Tienes una capacidad sobrenatural de parte de Dios para controlarte. Y ahí es que dice, menos mal que yo soy evangélico. Porque en otra etapa de mi vida, no sigo hablando del tema porque, ¿verdad? Ahora tenemos la capacidad de controlarnos. Y no solo en la agresividad. Hay gente que dice, oye, pero es que no, pastor, es que no me pude aguantarnos. Usted hubiese visto. Usted lo hubiese visto, o usted la hubiese visto, pastor. No, eso estaba. O usted lo hubiese visto, no, eso estaba demasiado fácil, pastor. Eso estaba demasiado pancita. No, eso era para mí. Es más, eso me lo mandó el Señor. No pude aguantar, pastor. Lo vi pagando y lo agarré. O hice tal cosa, o caí. No, hermanos. No hay excusa en ese sentido. Porque dice la Biblia que el Señor nos ha dado en el fruto del Espíritu capacidad para controlar nuestras emociones. Capacidad para dominar las pasiones. Eso es templanza. ¿Cuántos tienen dominio propio aquí? En Krateia, eso significa autocontrol, significa dominio propio. Entonces, cuando llegue el momento para tú perder el control, ¿cuántos no se pueden, a veces nos ha pasado, ¿no? Con la comida rápida. ¿Cuántos no se pueden controlar con la comida rápida? Dicen, no, pero es que no me puedo controlar. Sí te puedes controlar. Levante la mano y diga, sí me puedo controlar. La lengua. Hay unos que son chismosos, hermano. Oye, por favor. Uno no se puede descuidar porque te están comiéndole las costillas. Así dice, ¿verdad, la gente? Hay gente chismosa, hermano. No, pero es que, oye, me nombró a yo no sé quién y no, se me fue. Pasaron 2 horas ahí, no, está demasiado buena. ¿Qué está demasiado bueno? El chisme. Y que no, lo que pasa es que lo estaba poniendo, los que son más teólogos, lo estaba poniendo en contexto para que no malinterpretara y entonces pudiésemos orar bien contextualizado. No, lo que estaba era chismeando, sin vergüenza. No, pero es que no me puedo controlar. Sí te puedes controlar. Dominio propio. Las emociones van a ser oposición, porque los estímulos siguen ahí. Es decir, los estímulos que quieren hacerte real, los estímulos que te hicieron sentir eso, a lo mejor se van a poner más fuertes los estímulos. La gente que te cae mal porque no pasas, a lo mejor se van a poner más chocantes. Es decir, los estímulos van a seguir ahí. Pero usted y yo debemos movernos a otro nivel. ¿Cuál es el otro nivel? El nivel es vivir por el Espíritu, porque si vivimos por el Espíritu, debemos también andar por el Espíritu. ¿Cuál es el otro nivel? Que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese